Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia. Los viernes a partir de las 22, 60 minutos y la repetición del domingo a las 15:30. Y además la posibilidad de ver estas entregas periodísticas semanales en nuestro canal de YouTube o también a través de Instagram y de Facebook, que son las redes sociales que manejamos como para adecuarnos a los tiempos y además también permitir una mejor forma de visibilización del trabajo que realizamos todas las semanas. Y en esta vamos a estar muy cerca, a 15 días, de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que en teoría servirían para la elección de los candidatos de cada uno de los partidos a las legislaturas nacionales, es decir, al Congreso Nacional, a las diputaciones y a las senadurías. Pero en la práctica, aquí en el Chaco, servirá como para dirimir la interna del Partido Justicialista, pues los candidatos de las dos principales listas que competirán el 11 de agosto, en definitiva, no serán aquellos que estarán como candidatos en las generales, en las elecciones en las que se elegirá definitivamente a los senadores que representarán a nuestra provincia. Y en el caso de la Unión Cívica Radical, también se dará una disputa que no era querida, obviamente, por las principales líneas internas, pero que también originará el alejamiento de la actual intendenta de Barranqueras, Alicia Azula, de la precandidatura, candidatura prácticamente, a la gobernación, 48 horas después de haber sido anunciada en un acto en la Peña Nativa Martín Fierro de Resistencia. Es decir que tanto el justicialismo como el radicalismo no la tienen todas consigo, pues al eliminarse las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la provincia, o al postergarse por lo menos tal cual fue la decisión de la legislatura chaqueña, imposibilitó que esa puja se diera de la forma en que habitualmente se venía haciendo y deba casi, si se nos permite el término, mentirosamente, en el caso del justicialismo, acudir a esta instancia nacional. Pues una de ellas irá encabezada por el actual intendente de Resistencia, Jorge Milton Capitanich, y la otra por el gobernador Domingo Pepo. Todo hace suponer, y remarcamos este término, suponer que quien resulte ganador en esa paso nacional, pero que determinará la dirigencia del Partido Justicialista de aquí en más en la provincia, o sea, se debatirá el liderazgo en definitiva. Decíamos, quien gane esas pasos será, o insistimos con esto, presuponemos o se presupone que será el candidato a gobernador por el PJ o por el Partido Justicialista o la denominación que se prefiera y que competirá en las generales provinciales del Chaco. Un tanto complicado, aunque no lo es tanto si uno recurre a la historia de las elecciones con esas candidaturas virtuales que decíamos la semana pasada no están prohibidas, pero que obviamente generan algún tipo de resquemor, mucho más del que ya pueda existir con la dirigencia política en particular de cualquiera o de todos los sectores políticos y de algunos políticos en particular. Lo cierto es que la campaña, y estemos hablando del Partido Justicialista, con las dos listas, con el gobernador Pepo por una parte, por el intendente Capitanich por otra, se está desarrollando a toda máquina, con recorridas
permanentes y cotidianas, no solamente aquí en el ámbito metropolitano, sino también en el interior de la provincia. Y en el momento que estamos haciendo el programa todavía no está determinado aquello de boleta larga y boleta corta, que fuera recurrida por el pepismo, digamos, y que llegó ya y que está en instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se le permita que en la boleta, en la que estará el nombre de Domingo Pepo, también esté la de la fórmula Fernández a nivel nacional. No está determinado todavía eso, tiene una negativa en primera instancia, o la tuvo, y por eso esa instancia que decíamos de solicitar que se le permita llevar a los FF en la boleta. Caso que ya lo tiene asignado, ya está autorizado para utilizarla la lista de Jorge Milton Capitanich. Y es por eso que a través de las redes sociales, fundamentalmente, desde el sector que apoya la candidatura de Domingo Pepo, se están dando instrucciones muy precisas de corte de boleta, como para que en el cuarto oscuro, los quienes deseen votarlo a Pepo y apoyar la instancia nacional de Fernández sepan cómo hacerlo y el voto no quede de alguna manera invalidado. Lo cierto es que también está por determinarse cuándo será la elección de la Municipalidad de Resistencia, la elección de el candidato a intendente y quien en definitiva ocupará el próximo periodo. Todo bastante confuso para una población que en su mayoría se muestra muy remisa a tener más información de estas que les estamos dando, pero que también lleva a una especie de cansancio. El mismo que tal vez, e insistimos en lo que ya en más de una vez lo dijimos, creemos en forma errónea, se determinó desde la legislatura chaqueña, que fue la postergación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pues en definitiva todo esto que estamos hablando no tendría demasiado sentido, pues ya los resultados de esas elecciones determinarían a cada uno de los candidatos. Así estamos en esta situación, apenas 15 días y, como decíamos, proliferan las campañas, no tanto ya con la misma fórmula o de las mismas maneras en que vimos en elecciones anteriores, sino que adecuándose a los tiempos, hay mucho manejo de redes sociales, mucha información en forma directa, prescindiendo tal vez de los multitudinarios actos por una parte, pero también de los medios de comunicación denominados tradicionales, ya sea la televisión, las radios o los medios impresos, aún con los portales de los diferentes matutinos a través de Internet, sino que las estrellas, podríamos así decirlo, de las herramientas comunicacionales están dadas por las redes sociales. También, y vamos a hablar bastante de ese tema de comunicación política o de la comunicación y la política, pues también las redes sociales, si bien han eliminado la intervención de quienes opinan de la información a través de los medios tradicionales, es decir, la intermediación entre la noticia y el espectador, el televidente o el perceptor de la información, también es cierto que ha conseguido una direccionalidad tan específica en cada uno de los mensajes que Internet, a través de Facebook, a través de Twitter o a través de Instagram, inclusive, van determinando a través de algoritmos cuáles son los partidos en los cuales una determinada persona, usted por ejemplo, sigue más o con más frecuencia en cualquiera de esas redes y por lo tanto le brinda más información de lo mismo, que en la mayoría de los casos es aquello que usted ya piensa, que usted ya cree, que usted ya está de acuerdo. Es más, con la
determinación a través de la eliminación o de la aceptación de diferentes contactos, usted mismo ya va marcando qué es lo que le gusta recibir, qué es lo que le gusta leer y, en definitiva, está recibiendo parcialmente la información, pero no porque alguien lo determine, sino que usted, a través de su misma elección, lo va haciendo. Y, por supuesto, y esto se nota mucho más en la red social Facebook, que usted recibe datos o información o comentarios o publicaciones de apenas un 5 o 6% del total de contactos que tenga. Y esa cantidad de información que usted pueda recibir está dada por la misma red social que a través de esos famosos algoritmos dice: esta persona mira más, lee más todo lo que sea o tenga color amarillo, por lo tanto le vamos a dar más amarillo. Y de ahí es que la comunicación, y la comunicación política en particular, tenga hoy tanto ruido y tanta confusión, y además también apelando a la responsabilidad y a la curiosidad que cada uno de nosotros, como perceptores de una información o de una noticia, tengamos. Y hoy queríamos hablar de esto porque en esta semana que pasó, que estamos transcurriendo, ocurrió un hecho que después fue muy comentado. El candidato a gobernador por el Partido Justicialista en Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en un programa de televisión, en Polémica en el Bar, que después tuvo muchísima repercusión, por lo que vamos a ver a continuación. Vamos, por favor. Yo no soy profesor. Por favor, profe, ratonera, no, pero el gente está bueno, decí profe. Pará, no quiero una pregunta. Pero yo estoy serio. Una pregunta. ¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario? Es que no es. ¿No es? Mira, te lo demuestro. Bueno, entonces tengo una propuesta para hacerle. ¿Cuál? ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria? Te quiero contar con quién estudia Virginia Gallardo. ¿Con quién estudia Virginia? Estudié para ser contadora en la UNE. No ensucies. En la UNE. ¿Qué ensucia? ¿Estudia en la UNE? Y aparte, y aparte sí, por estudia supuesto. economía para coloquiar con Milei. Mira qué Con Javier Milei. Mira qué interesante porque. ahora entendés. No. Se iba a cagar de risa, pero Él es keynesiano y Milei es Santi. Por eso, pero Marxista, dijeron. Keynesiano. está con el manual de candidato. Keynesiano encubierto. No es así. Sí lo dice. No es así. Lo que pasa es que hay un ataque contra la universidad pública. Y yo creo que la universidad pública tiene esto, digamos, tiene una diversidad de pensamiento que es la riqueza de la universidad. Si no lo vio, bien vale la pena mostrarlo porque queremos hacer algunas consideraciones al respecto. No tanto por la pregunta en sí, que es una pregunta que requiere mucho más que 30 segundos o un minuto de explicación, porque en la formulación de la pregunta y en la respuesta que pueda tener están confrontados dos modelos económicos que hoy están en puja y que desde hace bastante tiempo lo están en todo el mundo. Y hablando de lo comunicacional y lo político, tal vez el error esté en que en este programa, en el que supuestamente es de humor, se trate un tema como este, el del monetarismo o no, de una forma tan liviana, no por la pregunta misma, sino porque no hay tiempo para contestarlo. Entonces, la atención queda tanto en la pregunta misma o en quien lo formula, que fue otro de los elementos que se tuvieron cuenta en el análisis, y no se le da la oportunidad a la persona entrevistada, en este caso a Axel Kicillof, para que pueda responderlo con la profundidad que merece. Es decir, que se banaliza en este caso el tema económico de tanta importancia hoy en la Argentina, como también la participación de un político, cualquiera sea su color partidario. Y aquí tienen mucho la culpa los mismos políticos. ¿Por qué?
porque al acudir a un programa de humor se supone que todo va a ser en ese mismo rubro, el de humor, y al no serlo así, con una pregunta profunda y filosa como la que formuló la señorita o señora Virginia Gallardo, pierde toda posibilidad de profundización, como decíamos. Y además, insistimos con esto, se corta ese contrato comunicacional en el cual se espera actos de humor o hechos de humor dentro de un programa de esas características y se pasa a otro rubro, podríamos decirlo. Pero los políticos muchas veces, con tal de tener visibilidad o de tener espacios, cometen este tipo de errores, porque no todo es igual, no todos los programas son lo mismo, no todos son una porquería o no todos son de excelencia, aunque muchas veces se trate de mixturarlos de tal manera que aparezcan con esa consideración. Son todo lo mismo. Recordemos lo que en su momento sucediera con el entonces presidente Fernando de la Rúa, cuando también, por un asesoramiento de tener la necesidad de mayor acercamiento a lo popular, fue al programa de Marcelo Tinelli e inclusive, y hoy pocos se acuerdan de ello, un espectador o alguien que estaba ahí cerca, después se preguntó si fue preparado o no, lo corbateó al presidente de la Nación. Y no se puede exponer a la figura, a la máxima figura política de un país, a las necesidades que pueda tener una producción de un programa determinado de mayor audiencia, si es que no existía una segunda intención de ridiculizarlo de tal manera que tenga un efecto negativo en lo político y en la gestión del entonces presidente Fernando de la Rúa. Eso es lo que muchas veces sucede. Y los políticos, o muchos de ellos, la mayoría podríamos decir, no aprenden más y se exponen a este tipo de hechos o a este tipo de características. Y hablando de medios y de los mensajes que hoy se emiten en plena campaña para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto, veamos, también hemos preparado este otro material, este fragmento, de la participación del candidato Alberto Fernández en el programa Desde el Llano del canal Todo Noticias. Veamos. Y yo veo que la Argentina, con Macri o con usted, después del 10 de diciembre, va a tener problemas. Y claro, todos los que va a dejar Macri. Claro. Bueno. Sí, todo dígalo, porque hay... No, y todo lo que en su momento también... No, todo lo que dejó Macri, dígalo y seamos justos, Joaquín. Seamos justos. Pero es que no me puede hacer decir la mitad de la verdad, porque la mitad de la verdad quiere que partamos la verdad. Mire, Cristina dejó 3 problemas en la Argentina, en la economía argentina. El cepo, la inflación y el déficit fiscal. Bueno, no es poco, ¿eh? Ok, revisemos. El cepo, ¿cómo lo resolvió Macri? Lo levantó. Irresponsablemente el primer año tuvo 40 puntos de inflación. ¿Cómo resolvió la demanda de dólares que el cepo evitaba? Empezó a tomar deuda. ¿Cómo terminamos? Como la soga al cuello. Endeudado el 95% del PBI. Cristina le dejó 25 puntos, 26 puntos de inflación, dicho por un promedio de 2% mensual. Ok. ¿Cuánto estamos? En 55. ¿Qué tiene que ver Cristina en esto? Cristina le dejó 1.8, en algún caso, en otro caso 3 puntos, según usted lo toma, de déficit fiscal. 1.8 es lo que dice el INDEC no yo, el INDEC actual. Tenemos más de 6 puntos de déficit fiscal. 6 puntos, Joaquín. ¿La culpa de Cristina? Joaquín, por favor, seamos serios. El gobierno acaba de decir que el déficit ha cumplido la meta con el Fondo Monetario. El déficit primario. Pero el déficit fiscal no es el déficit. Bueno, porque tiene que pagar la deuda. Claro, pero yo le estoy diciendo que Cristina tenía 1.8 de déficit fiscal, no déficit primario. Y yo protestaba. 6,5 puntos no va a dejar Macri. Ahora, usted me confunde. Pero usted no ve nada, ¿usted se dio cuenta de lo que pasó? No se dio cuenta. Le pregunto, ¿usted se dio cuenta? Usted me confunde porque la mayoría de los economistas dicen acá en este programa que Cristina dejó un déficit de 7 puntos. Eso no es lo que dice el INDEC de Macri, que además hizo correcciones sobre las cuentas públicas. No es lo que dicen. Bueno, está bien. Con esa herencia, que yo creo que es parte de la herencia de Cristina Macri y parte de los errores de Macri. Es muy concesivo con Macri, porque decir que es parte de sus errores.
Sí, es sí. parte de una política desastrosa que generó este caos, Bueno, Joaquín. pero ¿qué va a hacer para cambiar eso? Todo va a ser distinto, absolutamente. Bueno, pero por ejemplo, ¿vamos a ir a un cepo o no? Obviamente que no, No. pero si lo critiqué, ¿por qué me preguntas? Con el Fondo Monetario. ¿Cómo con el fondo? Con la relación, ¿cómo va a ser? Y va a ser con la misma que tuvimos en el 2004. Nosotros no recuperamos la relación con el fondo y le terminamos pagando. El que no le puede pagar es Macri. Y el fondo lo sabe, por eso hizo el informe que hizo. Y además hablaron conmigo. Saben mejor que nadie que Macri Lo dice el informe del fondo. Y además me dijeron, ellos saben mejor que nadie que Macri no puede pagarlo. Ninguno lo puede pagar. La Argentina no puede pagarlo por las condiciones que dejó Macri, Joaquín. Pero las dejó Macri. No me eche la culpa a mí, ¿eh? La dejó Macri. Yo no hice nada, Joaquín. Lo hizo Macri. Y usted se preguntará cuál es la intención que tenemos al emitir este fragmento de la participación de Alberto Fernández en el programa Desde el Llano de Morales Solá en el canal de noticias TN de Buenos Aires. No es simplemente poder escuchar de parte de uno de los que tiene mayores posibilidades de acceder a la presidencia en las próximas elecciones, sino también porque para demostrar que las campañas políticas de hoy se dan, en la mayoría de los casos, en este terreno, en el cual un candidato va a un medio que no es totalmente afín a las ideas que sostiene el propio candidato, y que las preguntas que se le puedan hacer y que tenga que responder deben ser utilizadas como elementos para, si no convencer a quienes no opinan lo mismo, por lo menos mostrar una verdad, la de la parte que está contestando. Muchos políticos, cuando acuden a los diferentes programas, cometen el error de ir solamente a aquellos en los cuales o con los cuales tiene mayor afinidad, con lo cual se está restando un tanto de credibilidad a propios y a extraños. Y cuando concurren a un programa que no lo es tan afín, muchas veces se enojan con las preguntas que se le formulan, tomándolas más como una amenaza que como una posibilidad de contestar aquello que consideran es relevante y es dentro de la subjetividad propia de cada opinión importante y por lo tanto puede llegar a favorecer a la mayoría. Hoy, con las formas de proselitismo político que se están alejando de las tradicionales, ya no hay tantas concurrencias multitudinarias, ni mucho menos actos con gran cantidad de personas, y con el oficialismo a nivel nacional decimos que ha abandonado el denominado timbreo por las circunstancias, por el contexto que se está viviendo hoy ya a 2 semanas de esas primarias, se diría, en los Estados Unidos, es a través de los medios de comunicación y de la forma en que manejen los diferentes formatos o que se manejen en los diferentes formatos televisivos, será la respuesta positiva, y estamos hablando de votos a favor, que puedan tener en las urnas el día del comicio. Rápidamente le comentamos que en la segunda parte de nuestro programa tendremos una encuesta que analiza muy profundamente a la denominada generación Z, la de los jóvenes de 18 a 24 años y que constituyen un caudal de votos de aproximadamente 6,5 millones que estarán en condiciones de sufragar en las elecciones próximas en nuestro país. Rápidamente, pasemos a las imágenes de la semana que hemos transcurrido para posteriormente, si nos alcanza el tiempo, recordar también el aniversario de la muerte de Eva Perón.
Y cerrábamos las imágenes de esta semana con Mindonga y Cuchuflito, dos términos ya viejitos, pero que han resurgido a través de su utilización por parte de la hoy candidata a la vicepresidencia, Cristina Fernández. Antes de pasar al material que les habíamos dicho de la encuesta sobre la generación Z, vamos a ver algunas imágenes de María Eva Duarte de Perón. Eva Perón, por dos aspectos. Uno, que este 26 de julio se recuerda un nuevo aniversario de su fallecimiento en 1952, y otra porque son fotos, podría decirse inéditas, o por lo menos muy poco conocidas, de aquellas que siempre se han mostrado, y porque además están en color, un tema no menor para aquellos años en los que la fotografía en blanco y negro era la gran estrella. Y además también porque seguramente este 26 de julio serán muchos homenajes en diferentes partes, y la figura de María Eva Duarte de Perón, Evita, será ensalzada aún por aquellos que hasta podríamos decir ideológicamente no comparten su pensamiento. Y lo paradójico también es que será ensalzada la figura de María Eva Duarte de Perón, pero a la vez esas mismas personas podrían ser las que critican las medidas que hoy se están aplicando en nuestro país en virtud de la asistencia por parte del Estado a los sectores más desposeídos. Queríamos recordar a María Eva Duarte de Perón, una mujer que falleció a los 33 años, pero que con los pocos años justamente que estuvo en el gobierno, no en forma oficial, pero sí en la Fundación Eva Perón, marcó una huella y marcó un signo de realizar ayuda del Estado a los sectores más postergados, que aún perdura después de tantos años. María Eva Duarte de Perón en el recuerdo.